Informada entre amigos, crítica sin rodeos. Así las cosas. Jalisco, con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Así las cosas. En 3 patadas. Tenemos un presidente con vocación de ministro religioso. No es novedad. Pocas cosas le gustan tanto como moralizar, dar sermones, hacer recomendaciones de cómo vivir. Habla más de valores civiles o religiosos que de problemas de gobierno. Cree firmemente que el problema de la violencia tiene más que ver con una degradación espiritual del país que con un asunto estructural. Tenemos un presidente que cree fervientemente que la derrota de su partido en la Ciudad de México se debe a una degradación moral de las clases medias y no a un voto de castigo por la mala gestión de la pandemia, por las crisis económicas derivadas de esta o como castigo a los responsables de la línea 12. En su cabeza, las clases medias son malagradecidas, manipulables, hipócritas, pues le hicieron creer en las encuestas que votarían por sus candidatos. Tenemos un presidente convencido de que su investidura como jefe de Estado le alcanza para definir cómo deben vivir los mexicanos que ellos sacarán de la pobreza. Porque salir de la pobreza no es un resultado del trabajo, de una oportunidad económica, del cumplimiento de una obligación del Estado, sino el producto de una graciosa y amable concesión de ellos. Un gobierno dadivoso, amoroso, fraternal, pero que quiere una sociedad que piense bonito, como a ellos les gusta. Tenemos un presidente que quiere una nueva clase media, más humana, fraterna y solidaria. Que no se deje influenciar, o al menos no, por lo que el presidente no quiere, como si él pudiera decidir los destinos de las conciencias. La tentación redentora detrás de la idea de la nueva clase media, la idea del hombre nuevo, es uno de los rasgos más comunes del autoritarismo, sea de izquierda o de derecha, del comunismo soviético o del fascismo alemán, del moralismo venga el pensamiento cristiano del Che Guevara. Moldear ideológicamente a los otros no es sino un viejo delirio del poder. Pero las clases medias son lo que son en primer término porque lo son así, en plural. Porque el término es tan amplio que no define gran cosa. Hay que hablar de clases medias y no de una clase media justamente porque nadie puede definir a esa masa amorfa que no es ni rica ni pobre, donde cabe un país entero, con sus convergencias y divergencias, sus caprichos y convicciones, sus cambios de humor, su racionalidad y sus berrinches. Nadie ha podido nunca ni podrá moralizar a las clases medias. A los que más llegará es encantarlas, para luego decepcionarlas y recibir su voto en contra. Esa es la gran virtud de la vituperiada democracia. Así las cosas. Jalisco. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Así las cosas, Jalisco, por supuesto, en W. Estamos en el 101.5 de FM. Hoy, en nuestros martes que le encantan a Alejandro Sierra, Ermeréndira Sandoval, sus primer martes, después de que la corrieron, debe estar igual que tú. Feliz, Alejandro. Yo sí estoy feliz, ¿no? Feliz. Eso a pesar de ser martes. A pesar de ser martes, porque luego hay noticias como estas que te levantan el ánimo, ¿no? Pero, pues quién sabe, yo creo que ya no va a estar muy contento. ¿Cómo no? ¿Va a pasar más tiempo con John Ackerman? Sí, imagínate tener más tiempo para estar con John Ackerman, ¿no? ¿No te parecería fenomenal? Bueno, alguien que va a pasar a la historia como la persona que exoneró a Bartlett, pues está bien. Sí, bueno. Que no le metió la mano a Pío sin albur. Sí. Pues tantas cosas. Felipa, ¿no? No, es muchachazo. ¿Chachazo? Sí, el Bartlett, yo no sé por qué lo ponen en duda. Joven, activo, honesto, intachable. Qué bien. Gran experiencia, trabaja en equipo. Y aparte tiene todo. Domina los programas de cómputo básicos. Claro. 70% de inglés. Sí. 100% Excel. Señor Chacón, buenos días. ¿Cómo estás, Augusto? Diego, ¿cómo estás? Buenos días, Alejandro. Buenos días. Buenos días a todas. Buenos días a todos. Qué bueno tu editorial, Diego. Y fíjate que nosotros siempre a la vanguardia les propongo que creemos el Producto Interno Moral. Pero ya está en eso. Para estarlo midiendo. ¿Qué prefieres medir? ¿El Producto Interno Moral o el Producto Interno Bruto? A ver, entre un moral y un bruto, ¿quién prefieres? No, pues un moral, imagínate. Sí, siempre es mejor. Una persona moral, seria, que te mida la capacidad de amor de un pueblo, ¿no? Pero ya está en eso. Los abrazos, por ejemplo, contarían. Sí. La sana distancia, pues iría en contra, bajaría el Producto Interno Moral. Por eso nunca nos gustó. Exactamente. O usar cubrebocas. Sí, porque no das la cara. Eso no das la cara. Pero ya lo está haciendo, Augusto.
Sí, pero hay que poner seriedad. Sí. Hay que incluir indicadores, sí. Un índice, ver Tienes cómo razón. sube. Te lo vamos a encargar a Jalisco cómo vamos. Sí. El indicador. Mañana les traigo una propuesta. Nacional. Dos propuestas. Sí. Ese del índice de moral y el jetómetro. Que el jetómetro también se tiene que... Yo empezar a creo medir. que nos están escuchando Esther Soto y Fabiola Garibaldi y ahorita de Jalisco cómo vamos y ahorita mismo ya deben estar trabajando Sí, algunos indicadores. Qué confiado eres. Primero que te escucha y segundo que lo que dices lo hacen. No, bueno. Es que si no, trabajando, es que si claro. no están escuchando, cuidado. Cuidado. Oye, Diego, sí, gran editorial. A ver, ¿tú crees que al presidente le gusta realmente echar ese discurso moralizador, religioso, sectesco? ¿O es parte de un guión histrónico que el presidente maneja? No, él realmente cree que está cambiando el Sí, pueblo. O sea, lo la crees. transformación es de fondo. O sea, fíjate, esta idea del hombre nuevo, es que es horrible, porque cuando te remite Sí, no. a Hitler, te remite a la Por Unión eso. Soviética, A Mussolini. te remite a Mussolini, te remite a los escritos del Che Guevara, ¿no? A ciertos barnices de José Vasconcelos y la raza de Vasconcelos y bronce. La raza de bronce. O sea, está ahí esta idea, digamos, de que... entonces cuando dice, sí, vamos a crear una clase nueva, pero una nueva clase media, no como esta podrida que está ahorita, ¿no? A ver, pero ese no es un mensaje polarizante del presidente. Es decir, ¿será un mensaje dirigido a la clase media o será un mensaje dirigido a los que menos tienen? enojado. Para poner en contra a los malos de la película. Es su brega cotidiana por imponer un nuevo código, porque otros símbolos sean los que pesen, y es un poco lo que menciona Diego en su columna. Está tratando de meter eso en el imaginario de la gente para decir esto es lo que importa, porque a final de cuentas la medición importante para él ahora es decir, los que votaron contra nosotros, contra nuestro proyecto, son malos. Son malos. Necesitamos Malolandia. gente buena. ¿Y cómo la vamos a saber? Cuando ganemos más elecciones. Ellos están podridos. Bueno, y en el ejercicio de la realidad, que siempre es un tema que al presidente le da en la cara fuerte, la realidad misma, ¿tú crees que recupere a la clase media? Bueno, O sea, ¿tú crees que toda la gente que nos está escuchando ahorita que dice, oye, pues... a si mí hay no me gusta crecimiento eso"? económico y desarrollo de la clase media, por supuesto que lo va a hablar. O sea, la clase media es muy sensible a eso, para bien, para mal, ¿no? Inmediatamente. Sí. Y A ver, mide efectos. Luce difícil. No, bueno, a ver, ¿quién llevó a la presidencia a Fox? Las clases medias. ¿Quién llevó a la presidencia López Obrador? Las clases medias. Son los mismitos votos, Sí, ¿eh? ciertamente. No, son Sí. distintos. Y son los que hacen la diferencia en una elección y otra. Por eso el enojo en la Ciudad de México. Pero bueno, ¿vamos a hacer pregunta hoy, Alejandro, o no? Vamos Vamos a a dejar. vamos a hacer pregunta. O vamos nada más a llorar ahí. ¿Quieres contextualizar un poquito el merendería o no? No, pues la muchacha, después de 14 meses de un hermoso frío del presidente que no la llevó Ni a la la- mañanera en 14 meses. Desde enero. Sí, de repente Del dijo, 20. entonces 20 meses. Bueno, está bien, ¿no? Después de 20 meses le dijo, empaca tus cosas y vete. Sí. Vete de mí. Oye, pero a ver, sí le aguantó el tema de Barles del presidente y seguramente estuvo muy contento de que lo exonerara porque pues, ahí está. Sí, pero pero por el luego- otro lado, Salgado Macedonio es intocable también. No, bueno, él hizo grilla. O sea, el presidente cree que así en su lógica es que la grilla de Guerrero impactó en la elección de la Ciudad de México y debe haber quien pague por ello. Bueno, entonces la pregunta es sobre ella, si le parece a usted bien. Dice, ¿es el despido de Irma Heréndira el reconocimiento del fracaso del combate a la corrupción de la Cuarta T? ¿Cuál fracaso? Bueno, a ver, Augusto. ¿Y la austeridad? El Y la austeridad. austeridad también. Díganos, por favor, su evaluación al 331-916-7871 y a través de Twitter, @wradio_GDL. Vámonos a la información. Estas son las 3x3. 3x3. Víctor Ramírez, buenos días. Manifestaciones ayer de familiares desaparecidos. Platícanos. ¿Qué tal, Diego? Augusto, Alex, muy buenos días a nuestros radioescuchas. Pues sí, ayer se dio esta nueva manifestación de familiares de desaparecidos que exigen justicia y sobre todo que se tengan resultados por parte de las autoridades estatales que solamente les expresan que están investigando y hasta ahí no les dicen más sobre la situación que están viviendo con sus familiares. Incluso esta manifestación que salió de la Glorieta de los Niños Héroes llegó al centro, allí al Palacio de Gobierno,
justo cuando se estaba llevando a cabo el simulacro de desalojo por sismo, y bueno, ahí se cruzaron autoridades y manifestantes en donde pues de alguna manera exigían la presencia de autoridades para que los atendieran, y sobre todo después de que uno de ellos, de los desaparecidos el pasado 18 de mayo, se diera a conocer por parte de sus familiares que se han filtrado videos en donde se ve cómo ingresan por él, cómo se va en un vehículo, las características, toda esta situación que debería de permanecer o deberían de tener las autoridades de la fiscalía, y que pues de alguna manera lo están haciendo los familiares. Incluso anunciaron que uno de ellos iba a seguir toda la ruta de estas cámaras para ver por qué no se le da seguimiento a esta desaparición de este joven, que entraron por él a su casa, un grupo armado, y se lo llevaron. Ahí el secretario general reconoció el derecho que tienen todos y ha dicho que sí los ha recibido y todo, y Enrique Ibarra dijo, sí los vamos a recibir, los vamos a atender. Sin embargo, pues Enrique Ibarra se dio la vuelta y entró por una puerta lateral de Palacio de Gobierno, rodeado de todo su equipo de colaboradores y de su equipo de seguridad, y pues no los atendió, simplemente se retiró y ya no se vio que ingresara alguna comitiva a Palacio de Gobierno para dialogar con el secretario general. Y es así van a mantener estas manifestaciones. Incluso representantes también de Funde hicieron una manifestación allí en el centro para exigir prácticamente lo mismo, Diego. Gracias, Víctor Ramírez. Pues este es un problema que los gobiernos no terminan de entender cómo enfrentarlo. Todos llegan con la promesa de que los vamos a atender, pero no hay respuesta finalmente. Sí, y es muy curioso, y terrible, porque lo primero que exige un tema como este es justo la escucha, el diálogo, sentarlos, atender lo que están diciendo, a partir de sus dichos, ver que están poniendo de su parte las instituciones, porque si algo han demostrado los familiares de las y los desaparecidos es que son los que realmente saben buscar, son los que incluso han creado técnicas para la búsqueda, y se rompe ese diálogo cuando es la cosa aparentemente más simple, porque además es un problema que no surgió ayer, tiene años acumulándose. Ese diálogo parecía haberse inaugurado con el estreno del sexenio de Enrique Alfaro, y de repente por alguna razón se truncó. ¿En qué momento, Augusto, se trunca? O sea, yo creo que ante el crecimiento del problema y el no confrontarlo. El desbordamiento del problema, y cuando se dieron cuenta de que le estaba costando políticamente, dejan atascada la legislación, más de 2 años, enfrían a la relación con las familias, y hoy tenemos que es una relación pues casi igual de distante que el gobierno anterior, diría yo, ¿no? Sí hay por supuesto que avances con la ley, pero no el trabajo conjunto, esa disposición de las instituciones que debería haber, particularmente la fiscalía, ¿no? Para que se resuelva este tema. Pero bueno, hablando de temas de mujer, las paritaristas aseguran que no hubo piso parejo en las elecciones, y están ya convocando a nuevas acciones. Pati Sánchez, platícanos, buenos días. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenos días, Alejandro, Augusto. Así es, las paritaristas ayer dieron una conferencia en Plaza Liberación, en el centro de Guadalajara, donde señalaron que en el pasado proceso electoral hubo incumplimiento de la paridad, falta de piso parejo, como señalabas, y también hubo violencia política por razón de género. Esto estuvo presente prácticamente en todo el proceso. Ustedes recordarán, en el evento se entregaron reconocimientos a las 24 diputadas locales electas de MC, de Morena, del PAN, del PRI, de Hagamos, del Verde y Futuro, aunque no todas asistieron, solamente estuvo Ana Degollado del PRI, María de Jesús Padilla de Morena, Claudia Salas de MC y Mirel Montes del PAN. Destacaron también que hay avances por la mayor presencia de las mujeres, como el hecho de que en esta ocasión, en la próxima legislatura, pues vaya a haber 24 legisladoras. Señalaron que la paridad no garantiza que ejerzan su cargo con libertad, y es lo que vimos en las pasadas elecciones. Sobre este mismo tema de género, Diego, por otro lado, el día de ayer activistas celebran que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitiera una resolución para que se ordene al IEPC para que la convocatoria de la presidencia de este organismo sea exclusivamente para mujeres. Esto representa un avance en la agenda de género
dentro de la democracia, lo que consideran activistas por los derechos de las mujeres. Hay que recordar que este fallo por parte del tribunal se dio luego de que fuera presentada una inconformidad por parte de las activistas contra la primera convocatoria emitida, logrando con esto que por primera vez en poco más de 25 años de vida del IEPC, pues una mujer vaya a ocupar ese cargo. Fue lo que detalló ayer la exconsejera del instituto, Beatriz Rangel, y bueno, pues ahí está parte de la información en estos temas de género. Muchísimas gracias, Patricia. Pues bueno, a ver, yo creo que sí hay un avance en términos de género, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? Me queda claro que no es a voluntad de los muchachos que esto se dio, sino a la exigencia de las mujeres, ¿no? No sucede lo mismo en los municipios, claramente, donde solo 23 mujeres alcanzarán las presidencias municipales. ¿De cuántos que de 125. De 125, pero de un poco más de 60 candidatas. 60 candidatas. Solamente 23. Entonces, y esto, ¿se acuerdan que hubo esta gran discusión de cómo debían de repartirse? Los partidos meten las manos y dicen, no, vamos a hacerlos en bloques, porque lo que había presentado originalmente el IEPC, que era mucho más complejo y duro, sí creo que hubiera asegurado por lo menos el doble de mujeres en las presidencias municipales. Así es, sí. Le hubiera complicado el cálculo a los partidos, pero habría sido más parejo el piso, como decía la nota de Patti. Hay avances, sin duda hay avances, tan avances que aquí estamos discutiendo sobre el asunto. Y me parece que más que las posiciones sean consecuencia de lo que las mujeres empujan, debemos pugnar porque sea una presión de toda la sociedad. Necesitamos abrir ese espacio de participación, de justicia, con un poco más de la mitad de la población del país y del Estado, que no está sucediendo. Me parece que tener una titular en el Instituto Electoral sería muy interesante, bueno. Muy interesante. Yo creo que Augusto va a ayudar mucho los resultados que todas estas candidatas y todas las que quedaron electas con estos, como lo platicábamos la semana pasada, o sea, los resultados que den, ¿no? Que seguramente van a ser muy buenos. Yo creo que va también a ayudar. Va a ayudar a que haya mucho más visibilidad sobre las candidaturas de mujeres. Pero bueno, un reportaje de Penilei Ramírez en Univisión habla de que México adquirió las vacunas CanSino a una empresa fantasma, una empresa falsa, por lo menos creada posteriormente. De esto se habló hoy en la mañanera. Rocío Jardines, muy buenos días. Platícanos cómo está el rock and roll. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues efectivamente negó el gobierno federal la responsabilidad de la contratación de una empresa inexistente para llevar a cabo la compra de 35 millones de vacunas con la empresa CanSino, y en esta mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que este laboratorio pues ha cumplido con los contratos hechos con nuestro país y se tiene la planta necesaria produciendo las vacunas contra el COVID-19. También enfatizó que la operación tiene que ver con particulares, no es una operación del gobierno mexicano, y es que según explicó el canciller Marcelo Ebrard, que los contratos con Pfizer, AstraZeneca y por supuesto CanSino fueron esas empresas las responsables de escoger su representación legal para hacer precisamente estos contratos. Vamos a escucharlo. Cada empresa que nos está vendiendo vacunas, no solo esas tres, sino todas las demás que acabo de referir, eligen y determinan su representación legal. No es una tarea del gobierno de México hacer esa determinación. Hay otro punto que hay que aclarar: siempre hay jurisdicciones para los diferendos. Entonces, ¿por qué en Singapur y no en México o en China? Porque la empresa y la representación jurídica en México decidieron que así fuera, pero también puede ser en Nueva York, como con Pfizer. Son diferentes países del mundo, eso no es ninguna anomalía, es un uso y costumbre habitual en los contratos internacionales de nuestro país. Y recordó, Diego, que México es de los pocos países que ha publicado los contratos que incluso puede encontrar cualquier ciudadano en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La única restricción que dijo van a poder ver ahí se da sobre los precios que se han tratado con las empresas, porque dijo pues es algo que legalmente se debe respetar. Pues así la respuesta de nuestro país sobre este caso, Diego. Muchísimas gracias, Rocío, un abrazo. Seguimos pendientes. Bueno, a ver, genial, ¿no? La manera en que el señor canciller dice, no es tarea del gobierno de México definir quién es el representante, ¿no?
No, estoy de acuerdo, pero sí es tarea de checar que está firmando con entidad que exista. Cualquiera que hace un contrato, lo primero que hace es pedirle al de enfrente y decir, por favor, muéstrame tu carátula, existencia legal. ¿No? Pásame tus cuentas. La Secretaría de Hacienda, de banco, a través del SAT, te exige a ti que te hagas responsable de a quién le compras. ¿A quién le compras? Y ellos resulta que no. Pues no. Y creo que sí te ha metido en un berenjenal del carnal Marcelo. No sé si esto es parte del golpeteo que se traen entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Porque hay que recordar que comentamos que desde el principio hubo tensiones entre López-Gatell y Marcelo Ebrard de quién iba a comprar las vacunas. Sí, pero a ver, sí es un tema evidentemente muy importante. ¿Cuánto cuestan 35 millones de vacunas? No lo sabemos. ¿A quién se las vamos a comprar? No lo sabemos. Y si ellos no lo saben, pues entonces ¿dónde estamos parados? Claro. ¿No? O sea, luego, ¿por qué se andan cayendo los trenes? A ver, sí. Si a alguien se le atora la corrupción, es Augusto Chacón. Sí, se le atoró. Dice, en cuanto yo la noticia dejó de hablar. Me dan ganas de llorar. Sí, lo vemos. Está tosiendo, con esa voz de Marcelo, ¿quién no quiere llorar? Sí. Se arrastra, pobrecito. Hasta parece que se le cayó un tren en la Ciudad de México. Sí, suena como ya políticamente muerto. ¿Va? Pero es un cadáver, es una especie como de zombie. Tú decías el otro día en tu editorial que a lo mejor revive, pero yo lo veo muy difícil. Pues, no. Y luego su tema, ¿no? Este tema donde él era pulcro, limpio, iba adelante consiguiendo vacunas para todo mundo, etcétera, etcétera. Ahora resulta que lo hizo a través de una empresa ese asunto. ¿Qué te hacen a ti como contribuyente muy menor si le compras a alguien que te da una factura mala? ¿Sí? No. Te caen encima y ellos no tienen ninguna responsabilidad. Ellos quisieron hacer una empresa así, ¿no? Sí. Pero bueno, como no es el delito que fue jalando Penelé Ramírez, es sobre todas las irregularidades en el proceso de la compra de la vacuna CanSino. Insisto, hay que ver dónde va a acabar todo eso, pero sí pareciera que está la cosa bastante tensita con el amigo Marcelo. En el propio gabinete, lo dijimos el otro día, lo que pasó con el resultado electoral en la Ciudad de México y con la línea 12 es que genera esta anticipación de la sucesión que pues, por lo pronto que el presidente se le está yendo de las manos. No sé si lo voy a poder controlar. Sí, no, se le está yendo de las manos. Yo creo que va a intentar controlarlo porque lo suyo es justo la búsqueda del control, pero la tiene muy difícil. Y más si el ángulo al que está mirando, al menos públicamente, es el ángulo moral. Muy difícil. Sí, pero cuando tú tienes una comunicación centralizada en el presidente, pues la manera en que los otros tienen de comunicarse es la filtración. Y esto le va a pasar cada vez más. Cuando tú tienes una bronca tan grande como es el caso de Marcelo y la sucesión y el presidente, ¿no? Es decir, el gallo del presidente, pues inventas lo de la clase media, ¿no? Bueno, pero el otro tema que está terrible es lo que sucedió este fin de semana en Tamaulipas. Esta es la de 10 con Pati Sánchez. La nota siempre está en la de 10. Pati, el tema de Reynosa, Tamaulipas, cada vez más complicado, echas bola a las autoridades, platícanos. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Te saludo de nueva cuenta. Así es, bueno, pues la Fiscalía General de la República informó que atrajo ya la carpeta de investigación sobre este enfrentamiento violento, los homicidios y otros delitos ocurridos este fin de semana pasado allá en Reynosa, Tamaulipas, que ya subió a 19 el número de muertos, diversos lesionados y un detenido. A través de un comunicado, pues la Fiscalía indicó que va a hacer cargo de la indagatoria a petición del gobierno justamente de Tamaulipas, por lo que va a integrar la investigación iniciada en el fuero local a la abierta con motivo de los delitos federales cometidos durante los acontecimientos. Recordemos que ayer el presidente López Obrador pues pidió al consejero jurídico de la presidencia realizar las gestiones necesarias para que fuera la Fiscalía General de la República quien atraiga este caso. Se van a continuar con estas investigaciones por estos delitos que sucedieron el fin de semana, que finalmente también lo que se ha comentado por parte de las autoridades, pues que son consecuencia de esta lucha territorial de grupos delictivos del Río Bravo, Tamaulipas, contra los cárteles que operan en Reynosa. Y bueno, pues es parte de la información, Diego, pero resaltar justamente pues el aumento en el número de víctimas y solamente hasta ahora un solo detenido. Es parte de la información.
Muchísimas gracias, Pati. Y bueno, aquí claramente se ve cómo pasan los sexenios, las respuestas ante las tragedias son exactamente las mismas. Atraer el caso, ¿no? Antes ni siquiera preguntaban. Ahora el presidente le pide al consejero jurídico de la presidencia que vea la posibilidad de atraer el caso, cosa que no había hecho el presidente ningún otro, ¿no? Y no podemos olvidar que se trata de Tamaulipas, donde hay esta gran tensión entre el gobierno federal y el gobierno de García Cabeza de Vaca. El gobierno federal lo quiere desaforar, lo quiere meter a la cárcel, el otro está trincherado en el fuero del Congreso local. Y mientras tanto, la explicación es que están peleando la plaza. ¡Oh, hombre! Una genialidad. Una genialidad. Sigue. La violencia también se la atora. También sigue afectado al señor Chacón. Anda sensible. No, ¿sabes? Es que me recordé la declaración de ayer de Monreal. Ah, sí. Culpando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de lo que pasó en Tamaulipas por su indefinición respecto al estatus jurídico del fuero del gobernador de Tamaulipas. Es una desmesura, es más, es una desvergüenza. De veras, el que la Guardia Nacional no haga su trabajo con el crimen organizado, el que el tráfico de armas esté a todo lo que da, es culpa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por no haberle hecho caso al Senado, que ya lo desaforó. Sí, oye, pero hay un ordenamiento local. Oye, pero con la cara muy preocupado, Monreal, eso sí, no lo puedes dejar de lado, o sea, la toma de manera muy oportunista, pero está él desencajado, como si realmente ese fuera el problema, ¿no? Del asunto, o sea. Es increíble. Es increíble, es como no quererlo ver, ¿no? Entonces, pues sí. 1 hora y media sin que nadie respondiera mientras se daban los ataques. No apareció una autoridad de ninguna manera, ni la policía, ni la estatal, ni nadie, ni la Guardia Nacional. Parte de los acuerdos es, déjenlos. No hagas nada, pero nada es nada, ¿no? Mientras tanto se murieron 17 o 19. 19 personas, sí. La mayoría de ellos, personas digamos, que estaban en la calle, ¿no? Ándale, ahí tienes, ¿qué hace la gente en la calle? Exactamente. Sí, cuando están con sus familias. Así es, váyanse a sus casas. 15 viandantes que estaban haciendo lo suyo como si nada, y 4 que la Fiscalía del Estado de Tamaulipas presume que estaban en calidad de delincuentes. Sí, y luego hace un rato estaba con el fiscal que lo entrevistaban Javier Risco y Gabriela Barca, y decía, bueno, y detenidos, bueno, dice, hay 4 ya muertos, ¿no? O sea, no. Y el otro, pues está herido, ¿no? Pero nada más, ¿no? O sea, son los que se encontraron, tuvieron ese enfrentamiento. Si no, no pasa absolutamente nada. Y no podemos informar más, dijo el fiscal, porque estamos en las investigaciones. O sea, lo de siempre. Lo de siempre. Bueno, vamos a ir a un corte. Vamos a regresar en un momento más para platicar con Víctor Ábrego, el coordinador creativo del laboratorio Signal Lab de El ITESO, que acaba de presentar el estudio sobre interacción y presencia de medios durante las elecciones. Y hoy tocan los tragos de Antonio Laviaga y, por supuesto, mucha información. Vamos al corte, regresamos. Así las cosas, Jalisco 101.5 FM. W Radio. Vamos a escucharnos. Lo de hoy es comunicarse por WhatsApp. Envía un mensaje de texto o de voz al 3319-167871 y sé parte de la conversación informada entre amigos. Recuerda, mensaje al 3319-167871. Así las cosas, Jalisco. Con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Regresamos con la llamada del auditorio, Alejandro. Primero hay que agradecerle a Gris Lomelí que nos trajo un café maravilloso. Ya la cabina huele toda a café, buenísimo. Sí, buenísimo. Gracias, Gris. Gracias, Gris. Muchas gracias. Además, tostado francesa que sabe. Sí, sabe. Bueno, ella nos quiere más despiertos. Sí, a lo mejor sí. Sabe que estamos jetones, digo yo. Hoy es martes. Bueno, ella misma pregunta, la Cancino es la que nos aplicaron a los maestros. Exactamente, y a mí también me tocó esa. Yo creo que no hay problema con la vacuna, pero todos hay que hacer una prueba de anticuerpos a ver cómo quedamos después de la vacuna. Sí. Así es. Bueno,
Buen amigo del programa dice, el cese de Irma Heréndira solo es grilla de Palacio. Cambió un florero por otro. Feliz martes. Sí, bueno, hay que mover los floreros, porque luego huelen mal. Sí, huele mal, hay que cambiar el agua a los floreros. Así es. Sí. Pero hay flores de plástico, ¿no? También las hay, también, sí. Sí, en Gobernación, por ejemplo. Sí, pues sí. No, inmarcesibles. Inodoras. Irma y Tiroloco Macrow se van al retiro y a vivir sus casas. Jugarán a las escondidas con Bartlett, con el que sí quedaron bien. La exsecretaria solo fue una mala tapadera de la cuarta T. Saludos a todos, dice Manuel G. Para el PG los consejos son para quien los da. Exacto. Bueno, vamos si quieres a la entrevista, que ya está listo nuestro invitado el día de hoy. Regresamos un momento más con las llamadas. Ya está listo Víctor Ábrego, coordinador creativo de Signal Lab del ITESO. Esto es El Rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El rollo de... Víctor Ábrego, muy buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el programa. ¿Qué tal, Diego? Muy buenos días, gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, oye, siempre interesante el trabajo de Signal Lab, le hemos dado seguimiento. Ahora hace un estudio sobre cómo estuvo el tema electoral, cómo fue el choque en las redes. Platícanos, ¿qué encontraron? Sí, mira, pues nosotros, este es, digamos, el segundo de al menos 3 informes que tenemos planeados desarrollar alrededor de las elecciones intermedias en México. El primero lo publicamos hace cerca de un mes o algo así, y fue como tratar de entender este clima de polarización, en donde lo que teníamos sobre todo eran sobre todo a 2 consejeros del Instituto Nacional Electoral y al presidente de la República como los principales protagonistas de la discusión, ¿no? Digo, esto durante las primeras semanas de las campañas, incluso durante las precampañas. Nos asomamos incluso para hacer un rastreo, digamos, de lo que va del sexenio alrededor del INE, para tratar de entender si se trataba de únicamente un ambiente coyuntural o si había antecedentes discursivos de ataque hacia esta institución, lo cual demostramos con ese primer estudio, ¿no? Vimos que el INE, o las palabras INE y presidente, cuando nos buscábamos en YouTube y buscábamos los videos más preponderados por el algoritmo de esta red, pues lo que nos encontrábamos era una red sobre todo de perfiles afines al presidente, que lo que hacían era exacerbar desde el 2018, prácticamente desde que Andrés Manuel llegó a la presidencia, pues este tono de pugna, ¿no? De lucha, de exagerar el desacuerdo, ¿no? De ponerlo en un tono prácticamente bélico. En esta ocasión lo que hicimos fue concentrarnos, ¿no? Para el segundo informe, que es el que publicamos ayer en la mañana, fue concentrarnos en la semana previa al día de las votaciones, sí, en toda la jornada electoral y en los días posteriores. Eso es, digamos, el panorama general. Y a ver, ustedes analizan 2 hashtags, uno elecciones 2021 y otro elecciones 2021 MX. ¿Cómo chocaron estos 2 digamos, hashtags en las redes, o qué representaba cada uno de ellos? Fíjate que esta decisión metodológica, ¿no? También obedece a tratar de escaparnos de esta pues digamos, dinámica en la que sobre todo en Twitter hemos estado metidos en los últimos años ya, ¿no? Que estaría de polarizar, y entonces nosotros sí, normalmente aparecen alrededor de este tipo de coyunturas hashtags que son, pues eso, ¿no? Que se atacan uno al otro, ¿no? Como fuera Morena, o sí por México. O sea, ahí uno puede como meterse en la discusión, y esos son los hashtags que suelen brillar más, ¿no? Entonces, en este contexto lo que hicimos fue más bien como pasar por el medio y decir, bueno, el más neutral, entre comillas, pues va a ser elecciones 2021 y elecciones 2021 MX. El segundo lo hicimos sobre todo porque cuando estábamos haciendo la primera descarga, pues también ya sabíamos, ¿no? Que ese mismo día, ese 6 de junio, en Perú era también pues digamos que la vuelta para las elecciones presidenciales. Entonces el hashtag elecciones 2021 estaba también profundamente imbricado en la conversación peruana de la elección presidencial en ese país, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hacer estas 2 descargas para tener ahí, digamos, una especie de espejeo, ¿no? Entonces, sí, digamos que sobre todo la diferencia está en que en elecciones 2021 aparecen Perú y México, y en elecciones 2021 MX específicamente la actividad en México. Víctor, ¿qué tal? Alejandro Sierra, gracias por estar aquí con nosotros.
Vimos en las redes sociales, y a lo mejor ustedes lo registraron, nos podrás explicar un poco más. Primero, una polarización en función de AMLO sí, AMLO no. No fue como esta parte en la que se polariza, sobre todo Twitter. Luego vimos en algunas otras plataformas algo que yo no había visto, por lo menos en estos años de comunicador, que era unas campañas tendientes a la ridiculización, es decir, tratando de ser muy jocosos los candidatos sin ninguna propuesta, pero que a su vez también tuvieron mucho jalón en este sentido. Y bueno, una es Monterrey, ¿no? Por ejemplo, con este concepto de la foso, y otras tantas que hicieron ridiculeces. Y la tercera, también un registro de campañas sin propuesta, ¿no? ¿Cómo lo vieron ustedes esto? Sí, ¿qué tal, Alejandro? Buenos días. Fíjate que ese es uno de los puntos que a mí me parece centrales del análisis que realizamos en este informe, ¿no? O sea, yo creo que la producción de memes alrededor del discurso institucional durante estas campañas es muy importante, en el sentido en el que no por ser algo gracioso o no por ser algo, entre comillas, banal, digamos que debería suponer la superficialización de la conversación. Por el contrario, ¿no? Nos parece, y esto lo tenemos desde el 2018, ¿no? Cuando el laboratorio fue el encargado también vía el INE, ¿no? De hacer el registro, descarga y visualización de las preguntas que se hicieron en ese entonces para los candidatos a la presidencia durante el tercer debate del instituto. Y ya entonces veíamos cómo lo que predominaba alrededor de la conversación digital eran las burlas, las risas, ¿no? Las humillaciones incluso hacia estos candidatos, y que durante estas campañas lo único que hizo fue, digamos, que arrojar todavía mayor, pues más material, ¿no? Porque como bien señalas, pues si algo caracterizó las campañas del 2021 fue, pues digamos que esta banalización, ¿no? Esta torpeza, esta búsqueda de mostrar no las propuestas, sino simplemente de llamar la atención, en muchas ocasiones haciendo el ridículo por parte de candidatos de todos los partidos. Ahí sí ninguno se escapó. Incluso por ahí alguien llegó a hablar de esta tiktokización de la política, ¿no? Para hacer, digamos, como para hacer el guiño a esta red social china que está caracterizada sobre todo por la circulación de contenidos de entretenimiento, ¿no? Oye, Víctor, entonces, en ese sentido, hubo gente que dijo que fue por miedo. O sea, que los candidatos no se atrevieron a hacer propuestas porque a lo mejor el asunto del crimen organizado iba en contra de ellos, ¿no? Porque también vimos una gran violencia en ese sentido. Fíjate, es que incluso si esa hipótesis fuera cierta, pues tampoco es que haya disminuido la violencia, ¿no? O sea, esta agente que se hizo muy famosa, ¿no? Telect, dijo que fueron más de 900 casos de agresiones a personas relacionadas con las campañas. Entonces, si el supuesto de que la superficialización del discurso político era para camuflar a los candidatos, pues tampoco dio resultado, ¿no? Porque fueron probablemente las elecciones más violentas, y eso también está puesto en el informe, ¿no? Porque digamos que si bien en México de una u otra manera, y por desgracia tendemos si no a normalizar, al menos a bajarle el grado de preocupación a estas formas de violencia que en la mayoría de los países a nivel mundial llamarían, por supuesto, encenderían todas las alertas. Y nosotros lo que hicimos fue en este caso buscar la cobertura de medios internacionales acerca de la violencia en las elecciones en México, sobre todo en medios de habla no hispana, ¿no? Medios en inglés sobre todo. Y ahí nos topamos con algo también bastante interesante, ¿no? Porque, digamos, a contrapelo de alguna declaración que llegó a hacer el presidente en los días previos a las votaciones, ¿no? En donde dijo que los medios están magnificando las agresiones a los candidatos durante las campañas. Pues lo que vimos fue que, por el contrario, ¿no? O sea, la violencia en México, la violencia en las campañas estuvo en la agenda de medios como la Deutsche Welle, ¿no? Como Al Jazeera, como CNN, como la BBC. Es decir, ahí nosotros lo que tratamos de entender fue, por un lado, cómo es que se encuadra la violencia desde fuera del contexto nacional, ¿no? Que aquí el encuadre del lado oficialista era el de se está magnificando, a nivel internacional era esto llama demasiado la atención, esto no es normal. Luego nos permitía contrastar la cobertura con los medios nacionales, ¿no? Que si bien estaban ahí haciendo el seguimiento, insisto, ¿no? Por desgracia tendemos como a bajarle la intensidad
una alarma. Y en tercer lugar, pues lo que nos permite es hacernos preguntas sobre hasta qué punto estamos normalizando como audiencias este tipo de violencia. Víctor, ¿qué tal? Augusto Chacón. Sí, justamente sobre eso te quiero preguntar. Ustedes ponen como aspecto clave los incidentes de violencia a lo largo del país, los que se registraron durante la jornada, el proceso electoral. Ayer mismo Michelle Bachelet hacía una declaración en su calidad de alta comisionada de derechos humanos respecto a la violencia política en México, pero más allá del recuento y de ver cómo cubrieron los medios internacionales, ¿cómo era la conversación al respecto a la violencia en las redes sociales, en las redes sociodigitales, como les llaman ustedes? Pues digamos que en términos locales, en la conversación en general, la violencia se veía reflejada sobre todo, nosotros lo vimos al tratar de cachar las emociones, ¿no? Tenemos un par de herramientas que nos permiten ver cómo es que se relacionan los hashtags con los emojis, ¿no? Estas caritas, estos símbolos que son cada vez más utilizados en nuestras conversaciones digitales. Y lo que hicimos fue desarrollar dos redes, ¿no? Una de hashtag a hashtag y otra de emoji a emoji, para tratar de ir como calando esta tónica. Y lo que vimos es que si bien la violencia en ninguno de los dos casos tomó, digamos, el papel principal de la conversación, sí aparece un conjunto de emojis ahí, digamos, de alertas o de patrullas o de taches, ¿no? De signos de exclamación o de el símbolo de alto, ¿no? El color rojo, las caras de sorpresa, de llanto, ¿no? Que digamos que cuando las buscábamos en la conversación, pues a lo que hacían referencia era sobre todo a estos casos que habían estado reportando distintas formas de violencia en las casillas, ¿no? O sea, específicamente durante la jornada, ¿no? Pero digamos que visto desde fuera, al menos hasta donde hemos revisado, y todavía nos falta hacer un tercer informe, pero esto nos habla como de estos niveles de, no sé si sea la palabra adecuada, pero sí es de normalización, ¿no? Era como, bueno, era lo esperable durante el día D, porque ya veíamos que estaba ocurriendo, pero tampoco fue lo que estuvo en el corazón de la discusión. Lo interesante, insisto, es contraponer esto con la cobertura internacional, ¿no? Claro. Quizás es ahí en donde podamos hacer como este choque y decir, a ver, esto no tiene por qué ser normal, ¿no? Ya, perfecto, Víctor, pues muchísimas gracias, le agradecemos muchísimo estos minutos para Así las Cosas Jalisco. Un abrazo y estaremos pendiente al tercer informe. Diego, Augusto, Alejandro, un gusto, muchas gracias. Gracias. Saludos. Víctor Ábrego, coordinador creativo de Signalab y Teso, y en estos informes que ya están haciendo pues parte de lo que hay que seguir después de un proceso social importante, ¿no? Sí, es un esfuerzo muy importante. ¿Cómo está sucediendo la conversación en estas redes sociodigitales que a final de cuentas fundan una realidad o complementan la que vemos a través de otros medios? Pero bueno, vamos a otra conversación, un comentario con los lectores. Sí, adelante. Rocío nos manda a saludar, dice: buenos días, excelente equipo forman Diego, Augusto y Alejandro. Dice, es una tras otra en contra de quienes trabajan, generan empleos y pagan los impuestos que él derrocha a placer. Ya basta, es vergonzoso que alguien así sea el presidente que habla de moralidad cuando no la conoce. Almita Richter nos dice, sobrevivimos en un país... Dice, nuestro problema es que no tenemos presidente, tenemos un candidato permanente que le debe demasiado al crimen organizado. Sobrevivimos en un país donde los ciudadanos desaparecen, son masacrados y asaltados y extorsionados y los gobiernos rebasados. No hacen lo que están obligados a hacer. El federal es más responsable de la crisis. Gabriela nos dice, un indicador del Producto Interno Moral, PIM, Sí, el PIM. Podría ser el número de veces que lloras de tristeza al día por la corrupción. Puede ser, Augusto, sí, particularmente. O sea, ¿cuántas lágrimas derramó hoy Augusto? Pero bueno, vámonos. Ya está listo Antonio Laviaga. Vamos a los tragos y bocados. Tragos y bocados. Con Lorenzo García y Toño Laviaga. Toño Laviaga, ¿cómo estás?
Hombre, está medio fúnebre el programa. Voy a hablar de puras botellas vacías y copas rotas mejor, cabrón. Sí, es que el Producto Interno Moral de esta mesa también ha bajado muchísimo. No, y tengo mis dudas respecto al comentario que hacía Gabriela, porque sí, he derramado algunas lágrimas, pero ¿serán todas sinceras? Sí. ¿Será este cocodrilo de verdad? Sí, exactamente. Ya no las lágrimas, el cocodrilo será de verdad. Toño, ¿de qué vamos a hablar? Vinos de culto, ¿qué es eso? Hablando de lágrimas, si no lo tomen personal, hombres y mujeres, en la copa, en el aspecto vista, cuando giras la copa, dicen que los hombres ven piernas y las mujeres ven lágrimas. Sí. A mí mi maestro, el cual no aprendí nada, me enseñó que se llamaba piernas. No, era yo, ¿verdad? Sí, exacto. Te doy el número de Profeco si quieres. Sí. No, yo feliz de ver piernas. Dice Diego, donde otros ven lágrimas. I want my money back. Oye, bueno, rápido, ya que te echaron un buen rato de mi tiempo, pero no le hace. No le hace. Estamos hablando. No le hace. Hablando de lágrimas. Te vamos a dar los Hablando de puntitos. lágrimas. Yo vi piernas, ¿tú qué viste? Lágrimas. Si sigues con eso vas a hablar menos, Toño. Sí. Mejor ya di lo que tienes que decir. Ya, déjenlo hablar, ¿no? ¿Qué opinan? Adelante, Toño, por favor. Vinos de culto. ¿Saben lo que es un vino de culto o no? Bueno. No, a ver, no. Ahí va a haber examen. No, claro, va a haber examen y hay botella gratis. Eso. No, los vinos de culto, bueno, como en todas las ramas de cultura y demás, hay seguidores de culto que buscan siempre algo diferente, algo raro, algo que es difícil de encontrar. Estos son los seguidores de culto. Hay vinos de culto. El vino de culto son, obviamente, por lo raros o por lo que comenté hace rato, los entusiastas lo buscan y el productor o el que tiene la botella lo encarece. Son escasos, son apreciables, contienen mucha pasión, tienen mucha historia y existen pocos vinos de culto. Y vale la pena decir que en estos casos la calidad resulta secundaria. ¿Por qué? Porque el que compra un vino de culto generalmente no lo va a beber y lo va a coleccionar. Entonces va a pasar por generaciones, no en todos los casos. Y obviamente no hay que confundir un vino de culto con un vino caro de calidad. Exacto. Un vino de culto, la producción es muy pequeña. La producción son de 500 a 1000 cajas, por decir, y el productor se jacta de que es un buen vino, y el que lo compra es, obviamente va a tener un trofeo en su casa, y si lo bebe, salga bueno o malo, va a decir que es el mejor vino que ha probado en su vida. Ah, claro. ¿Por qué no? Y no comparte, cuate, generalmente los vinos de culto son, no sé de dónde viene el término, pero yo lo he visto mucho en vinos de Estados Unidos, de Burdeos y de Borgoña, algunos otros de Italia. Los de Estados Unidos, y hablo de vinos de culto porque me tocó probar uno la semana pasada. No les voy a decir si está bueno o malo, no nos crean. Es como la literatura de culto, la música de culto. Cine de culto. O sea, si se hace un mito alrededor, justamente, ¿no? Se hace un mito, exactamente, Diego, por decir, yo escuché, y voy a platicar la anécdota o la leyenda que leí, no la escuché, la leí. Dicen que el mejor vino es un Petrus de los 40, porque sobrevivió de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que engloba la historia que tiene, pues obviamente lo hace como un vino muy caro y un vino de culto. No sé si sea cierto o no, ahí si algún radioescucha me puede corregir, qué padre, pues. Bueno, tenemos en Estados Unidos Harlan State, Araujo, Grace, Screaming Eagle. Algunos de esos son vinos de culto, que si tú no puedes llegar a la tienda y comprarlo, muchas veces vas y lo compras por subastas o lo compras a futuro. Digamos que el Screaming Eagle, ahorita tú te metes a internet y quieres un vino y te va a decir, no, pues está disponible, pero en 2026, págalo anticipado y si se raja le hacemos el cargo de la tarjeta, etcétera, etcétera.
Y en Burdeos, que obviamente son muy famosos, lo que son Chateau Lafite, Petrus, Latour, y en Borgoña tiene varios, pero el más famoso es el Romanée Conti, que alguna vez City Market tuvo una botella de esas y costaba 470,000 pesos la botella. Y la tuvo prestada, supongo. A consignación. No prestada. Otra anécdota es de que aquí no se vendió, se la llevaron al DF y se vendieron 2 o 3 botellas y cerraron el centro comercial para que el señor llegara y las comprara. Me dijeron el nombre, pero ni para qué decirlo, de apellido Petersen. No te creas. Pero Petersen, los otros, ¿verdad? Los de Alemania. No, este es Pedersen con D. Pedersen con D, sí. Es decir, es pariente. El hace de idem. Bueno, platico de esto porque, bueno, hay un documental en Netflix del 2016 que se llama Sour Grapes o Sour, obviamente Sour Grapes, uvas amargas. Sí. No se lo pierdan ese documental, es un documental de un asiático, si no me equivoco, tailandés, y el cuate recuperaba... es buenísimo. Recuperaba las botellas, él hacía, desde que hacía vino, o lo rellenaba con vino de $6-8, y lo vendía y lo subastaba en miles de dólares. Sí, era un gran falsificador, la verdad es que, porque lo que falsificaba eran las etiquetas. El contenido les valía absolutamente Wilson, por lo que se ve. Sí. Exactamente. Y dice, bueno, el documental dice que llegó a llevar a su país $10 millones de pura subasta de vino falso. Perfecto. Véanlo. Oye, rapidísimo, otro más. Otra botella, no otra botella nomás, otra película, otra ronda, vean la otra ronda, está en los cines. Perfecto. Trata de un experimento de unos cuates que mantienen su estado alcohólico diario para ser mejores personas y lo logran. Entonces, mira. Antes de que me corras, quiero decirles que cualquier felicidad que no provenga directamente del alcohol es totalmente ficticia. Totalmente ficticia. Aquí el señor Chacón nos lo demuestra todos los días, no te preocupes. Y un saludo a Pablo Ochoa donde quiera que esté, que es a quien por primera vez lo vi, tan magnífica expresión. Sí, un abrazo, querido Pablo. Bueno, gracias, Toño. Abrazo, saludos. Hasta muy pronto. Adiós. Gracias también al que hizo posible el programa el día de hoy. Estuvo Erika Toribio en la producción, Pati Sánchez en la información, Javier García en la operación, Alejandro Sierra con cara de martes, Augusto Chacón y un servidor Diego Petersen. Le damos las gracias, nos escuchamos mañana. Gracias, Gris, por el café. Nos lo tomaremos. Gracias. Mucho gusto. Vámonos. Bansi, un banco entre personas, presentó Así las Cosas, Jalisco. Hay tantos otros asuntos. Tenemos una política de pruebas. So we have people coming into this country para organizar la educación a distancia. Emilio L. presentó una denuncia de hechos. I support Joe Biden for the president. Así las cosas, Jalisco, con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Así las cosas. Crítica sin rodeos.